Vamos a hablar con Lucas Romero, analista político, y él va a entender. Un día Boca, cuando pierde la final con los colombianos, ¿cuál era el equipo de los colombianos? Once Caldas. ¿A quién le había ganado la semifinal para llegar a esa final? A Boca. A River le había ganado. A River, claro, con el gol de Tevez. Se jugó la vida ahí. Sí, se quedó Bullrich y Larreta se carpetearon, sodiaron tanto que... Qué error, ¿no? Que llegó, que desgastaron grave todo. error. Vamos a hablar con Lucas Romero, analista político. Lucas, ¿cómo va? Buenas tardes, Marcelo Palacios. Marcelo, buenas tardes del equipo. ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, ¿sorprendido? Sí, fue un resultado sorpresivo. Hubo una confirmación que en la previa teníamos, digamos, asumida, que era la posibilidad de que el proceso electoral se resuelva en una segunda vuelta, pero no teníamos este orden de prevalencia, ¿no? Massa primero, Milei segundo, y con una diferencia de más de 6 puntos, ¿no? Claramente eso fue un resultado sorpresivo. Bueno, te voy a llamar de una cadena internacional. How are you, Lucas Romero, analyst político? Te voy a hacer... y ahora te lo digo en español. Pero pensá que te lo está preguntando, no sé, un tipo, no sé, de Alemania, de Inglaterra, y te está preguntando. ¿Me podría dar la explicación, Lucas Romero, cómo un ministro de Economía con el 150%, su presentación ha sido y ha ganado las elecciones y ahora va al balotaje? No sé si lo entendió, te lo traduzco a un español bien llano. ¿Cómo le explicas al mundo? ¿Cómo? Lo entendí, lo que necesito son por lo menos 2 horas. que no sé si las tenemos. No, porque viste que a veces con esto de que, viste como que la gente dice, este patea para un lado, este patea para el otro, y esta es la posibilidad que uno tiene, que más allá de tener sus pensamientos, no estamos en ningún lado de la grieta, más allá que me parece, recién describíamos una pésima estrategia de campaña de cambiemos, todos tiros en los pies, un montón de cosas, como también dicho esto, digo, es jodido explicarle al mundo con esta carta, la carpeta de presentación del ministro de Economía, y que gane como ganó legítimamente. Sí, absolutamente, y es válida la pregunta. Vos sabés que los que estudian los procesos electorales, y particularmente con foco en las estrategias electorales, siempre recuerdan aquel famoso mantra que los estrategas de Bill Clinton le dijeron en 1992, es la economía estúpida, ¿no? Lo pusieron en un cartel, en el cuartel de campaña, haciéndole entender al candidato que lo fundamental es la economía, que es lo que le preocupa a la gente, con lo cual hay que hablarle a la gente de los problemas que le preocupan, que son los económicos. Bueno, el resultado ayer desafía ese mantra, ¿no? Y creo que ahí es donde aparece la validez de esta inquietud. ¿Cómo explicar este resultado siendo más el ministro de Economía y en este contexto económico? Bueno, yo te lo respondería también apelando a otra área del estudio del comportamiento electoral, particularmente desde las neurociencias, que vienen investigando mucho cómo se produce ese comportamiento electoral, y los estudios ratifican, digamos, sistemáticamente que el comportamiento electoral se explica mucho más por las emociones que por las razones, que hay factores emocionales que terminan siendo determinantes en la conducta de los votantes. Y digo esto porque si uno analiza la escena y analiza el proceso y analiza la estrategia del ganador de anoche, bueno, el oficialismo tuvo y desplegó en las últimas semanas una estrategia, una campaña negativa. Se denomina campaña negativa cuando uno ya no pone foco desde lo comunicacional, comunicar los aspectos positivos de su propuesta, sino que se encarga de señalar los aspectos negativos o los riesgos y amenazas que implican la propuesta del rival. Y hubo por parte del gobierno una identificación y una elección de Javier Milei como rival y una campaña orientada a tratar de generar temor respecto de qué es lo que significa o qué podría implicar Javier Milei ganando la elección y siendo presidente. Yo creo que esa estrategia, a la luz de los resultados, hay que considerarla como uno de los factores que pudieran haber motivado no solo la mejora en el caudal electoral del oficialismo, sino un incremento en la participación, que fue muy bien capitalizado por el oficialismo. De vuelta estamos viendo incrementos fuertes en los niveles de participación en zonas en donde no había habido mucha participación y que son habitualmente zonas en donde le va bien al peronismo. Traduzco. Sí. El peronismo fue a buscar a sus votantes y forzó que vayan a votar. El forzó, lo digo en términos de campaña, aunque ustedes pueden meterle después los condimentos que ustedes imaginen. Pero en todo caso, de vuelta vimos algo que ya vimos en 2021, que es el peronismo movilizando a su base que se había desmovilizado en la PASO
y logrando mejorar, recuperar terreno, en aquel entonces achicar la diferencia. Recuerden ustedes, en 2021 el peronismo logra achicar la diferencia en la provincia de Buenos Aires, cosa que motivó el famoso festejo de la derrota. Y creo que acá ocurrió lo mismo, ¿no? La campaña del miedo y el esfuerzo de movilización de la base electoral, sobre todo en el conurbano, sobre todo en las provincias del norte, me parece que explican este resultado. Si agarramos las 10 provincias del norte grande y la provincia de Buenos Aires, vamos a encontrar que Massa obtuvo de allí, de esas 11 provincias, obtuvo el 70% de sus votos. Sí, escuchamos una cosa. Hola Marcelo, me dice un oyente que te está escuchando. Buenas tardes. La elección es muy clara. Para mí te va a servir, yo después te voy a mirar porque seguramente te van a consultar de programa de televisión. Para mí vas a tener que acudir a este oyente. Escucha esto. Hola Marcelo. A ver. La elección es muy clara. La gente usa las pasos para ser opositor y lograr obtener beneficios. Y lo logró con la baja de impuestos, impuesto a las ganancias, el plan platita. Sí, otra subió cosa, 200 pesos otro tema es que Massa es el único candidato con gestión. Eso sí. Mirá esto, ni Milei ni Bullrich lo tienen. El candidato que le podría haber ganado a Massa era Larreta, que tenía gestión. Es un buen detalle, o sea, pero yo podría decirte, pero la gestión no es buena. Si sos el ministro de Economía de un país de 150% de inflación, no es una buena... Bueno, eso sería otro análisis, pero es verdad, ni Milei tiene gestión, que su gestión es privada, ni Patricia Bullrich venía de ser ministra de Seguridad en estos momentos. Ahora, pero hace 4 años sí, ¿no? No, bueno, pero ahora, digo, sí. La gente... ¿Y la gente no votará caras también, digo? No, a ver, yo creo que hay un elemento a ver, yo no creo que haya una acción colectiva capaz de tener ese comportamiento estratégico de votar, digamos, votar en contra del oficialismo para que el oficialismo entregue algún tipo de beneficio. Podría ocurrir en alguno de los votantes, pero no como una acción colectiva generalizada. Lo que sí ha ocurrido, y que me parece que también es explicativo del resultado, si nosotros lo agarrábamos a Sergio Massa el 12 de agosto a la noche en la casa del Tigre y le preguntábamos, Sergio, ¿qué escenario desearías que ocurra mañana en la PASO del 13 de agosto? Y Massa nos hubiera dicho, independientemente de cómo le vaya a él, mirá, que Milei le gane a Juntos por el Cambio y que Bullrich le gane la interna a Larreta. ¿Por qué? Porque eso le permitía o le configuraba una escena en donde sus dos principales rivales, los que se mostraban competitivos, eran dos candidatos que se parecían bastante. De hecho, hasta la PASO, Bullrich por momentos coqueteaba con Milei, no confrontaba, destacaba algunas de sus propuestas, es decir, venía siendo parte de la estrategia de Bullrich interna de confrontación con Larreta, esto de, bueno, mostrarse cercano a Milei y Milei le pegaba a Larreta. Con lo cual le dejó a Massa una escena en donde sus dos competidores estaban ubicados en el extremo opuesto, y eso le dio a Massa un voto de radio disponible de votantes que quizás no necesariamente sintiendo simpatías por Massa, pudieran sentirlo como una opción mucho más razonable a Bullrich y Milei. Y yo creo que algo de esto ocurrió. Probablemente Massa lo aprovechó en términos de su estrategia comunicacional, su capacidad para ser candidato, la transmisión de las propuestas, la transmisión de la idea de que efectivamente él representa un cambio respecto de esto, permanentemente diciendo empieza mi gobierno, tratando de desentenderse de un gobierno que es mirado críticamente por la mayoría de la gente. Muchos de estos factores pueden haber contribuido, pero el modo en que quedó configurada la escena fue un modo bastante conveniente para Massa, y Massa lo aprovechó y logró efectivamente el resultado que Ahora, logró. Lucas, te saluda acá Darío Mizrahi. Yo estoy escuchando los principales análisis y la sensación de muchos es, bueno, listo, ya está, Massa presidente. Ahora, yo me pongo a analizar los números y digo 36% de los votos. Es que Massa logró una recuperación increíble que le permitió ir sobre voto no peronista, o que le permitió volver a la base histórica del peronismo en elecciones presidenciales. Si esto es así, porque digo, recordemos 2015, Scioli con el peronismo dividido saca 37 puntos, 2015. Entonces, si efectivamente lo que hizo Massa fue más bien volver a la base histórica del peronismo, ¿le alcanza con esto y con esta estrategia para llegar al 50% y para llegar al voto no peronista? Bueno, buena pregunta, y me permite aclarar que en ningún momento yo, no sé si... No te lo digo por vos, no está definida. Pero, a ver,
el punto es interesante. Yo ayer ponía en Twitter, digo, el peronismo gana la elección con el peor resultado histórico del peronismo en una elección presidencial. Claro. Eso es cierto. No vas a encontrar un candidato peronista en una elección presidencial que saque menos votos que Massa. Ahora, todavía la elección está bajo disputa. Massa ayer sacó varias ventajas. La primera es la cuantitativa, más de ese punto de diferencia. La segunda es la cualitativa, sorprendió. Es muy importante el factor sorpresa frente a las expectativas, porque te voy a poner el mismo ejemplo que situaste vos para poner dos candidatos que sacan más o menos lo mismo, pero las perspectivas eran completamente distintas. Scioli en 2015, en la general, efectivamente saca 37%. De hecho, saca en porcentual un punto menos que en La Paz. En La Paz había sacado 38%. Claro. Pero fue un mal resultado, porque la expectativa estaba en que el peronismo iba a sacar más de 40%. Scioli vuelve a tener una elección por debajo de 40% y Macri venía en ascenso y parecía ser la figura emergente. Entonces, la trayectoria, la dinámica lo ponía, digamos, a Scioli, digamos, como en desventaja en esa carrera. En este caso, Massa es el que sorprende y es Milei el que queda estancado entre Paso y General. Entonces, da la sensación que ayer Massa ganó por más diferencia de la que ganó en términos de la interpretación. Por eso se genera esta sensación de, bueno, que tiene mucha ventaja Massa para lograr un triunfo en el balotaje. Eso no está definido, todavía hay mucho voto bajo disputa. Los dos candidatos están por debajo del 40%, así que tienen mucho tramo por recorrer hasta el 50%. Pero bueno, habrá que ver si se termina de imponer esta estrategia efectiva del miedo que desplegó el oficialismo o si Milei logra capitalizar la bronca. Son los dos sentimientos que están compitiendo en este balotaje. El miedo y la bronca, veremos cuál de los dos. Ninguno positivo. Señor Lucas Romero, muchas gracias. Tenía $1 millón para ofrecerle. Si usted me dice a dónde va a ir el votante de Bullrich, a dónde va a ir. Si usted me da y acierta, se lo pongo a nombre suyo. Que se va a dividir. Se lo doy en efectivo para no pagarte transferencia bancaria, Romero. Mira, yo te puedo responder sencillamente de esta forma. Seguramente el 100% no va a un lado. Algo se van a repartir los dos candidatos. La pregunta es cuánto se llevará cada uno de ese pedazo, porque de allí me parece que dependerá mucho del resultado del 19 de noviembre. Acaba de perderse $1 millón. Un abrazo, Lucas. Abrazo. Lindo hablar con vos. Lucas Romero, analista político, te lo hace fácil, ya no le esquiva, no politiza, él habla dato y una referencia de opinión también.